Hola, soy Lucero Olvera de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino plantel número 2 de Licenciatura en Educación Primaria. Actualmente estamos cursando segundo semestre del Grupo A. Mis compañeros Jesús Antonio Moctezuma Reyes, Edgar Alejandro Enríquez Manzano y yo les hablaremos de forma resumida de lo que visualizamos en estos tres parciales en la materia de prácticas sociales del lenguaje. Pero primeramente, ¿qué son las prácticas sociales del lenguaje? Pues bueno, son más que nada modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de los textos orales y escritos. Para que exista una apropiación en las prácticas sociales del lenguaje, se requiere que se involucren diferentes modos de leer, interpretar y analizar los textos. Esto para aproximarse a su escritura e integrarse en los intercambios orales. El nivel básico tiene como propósito para los alumnos que utilicen eficazmente el lenguaje para la organización de su pensamiento y su discurso, que logren desempeñarse y participen de manera activa en la vida escolar y extraescolar, que sean capaces de leer, comprender, emplear, reflexionar y interesarse en diversos tipos de textos con el fin de ampliar sus conocimientos y que reconozcan la importancia del lenguaje para la construcción de su conocimiento. En unidad 1 de la materia prácticas sociales del lenguaje vimos su definición, que son pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de los textos orales, así como también como los escritos. Estos incluyen los diferentes modos de participar en los intercambios orales y analizarlos de la forma de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos y de este mismo modo aproximarse a su escritura. Como propósito de la materia es usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva, utilizar el lenguaje, expresar lo que saben y con esto construir conocimientos propios, reflexionar sobre la forma, la función, el significado del lenguaje, conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética del lenguaje, así también como su comprensión. Y por último es utilizar y recrear el lenguaje para participar en actividades lúdicas y literarias. Para apropiarse del lenguaje escrito es importante que los estudiantes entiendan cada uno de los sistemas de signos que lo integran, así como su proceso de construcción y sus reglas de producción de los textos, comprender qué son y cómo funcionan las letras, la ortografía, la puntuación, la distribución del espacio gráfico de las palabras. Algo muy importante que también vimos en la unidad 1 son los distintos autores, uno de ellos Emilia Ferrero, que propone un modo constructivista de enseñar a leer y escribir, respetando los tiempos de maduración del niño, estimulándolo para pasar de un nivel a otro de acuerdo a los tiempos que él requiera. Otra de ellas es de Delia Lerner, que nos dice que el objeto de enseñanza y aprendizaje de un modo que permita superar la fragmentación del conocimiento del alumno y ayudarlo a superar las diferentes barreras de aprendizaje que se tengan. Dentro de la unidad 2 veíamos los principios curriculares, las orientaciones didácticas, el cómo se proporcionaba el interés para participar, el preguntar las conversaciones y el saber más. También lo que era el respeto, el estar atentos, la expresión pues a partir de actividades atractivas que incluían conversaciones, explicaciones, cantos y se proponían diferentes modalidades de trabajo que también pues se hablaban aquí en la unidad 2 como las actividades puntuales, las actividades recurrentes, los proyectos, las secuencias didácticas específicas. Para esto pues se nos proporcionaron diferentes bibliografías de autores como Galaburri, Lerner, Ferreiro, Castedo, también así como el libro de aprendizajes clave. Aquí pues las prácticas sociales del lenguaje se organizaban de acuerdo con la noción del ámbito que surgen de lo que era el análisis. La oralidad se presentaba en las conversaciones, en la narración, la descripción, la explicación. También dentro del estudio lo que es el intercambio de experiencias de lectura, la comprensión de textos, la elaboración de textos, el intercambio oral de experiencias y el intercambio escrito de nuevos conocimientos.
Todo esto pues dentro de un enfoque pedagógico que era la enseñanza de la asignatura de lengua materna, pues donde se sustentaba dentro de las aportaciones de la psicología constructivista sobre lo que eran los procesos de adquisición del lenguaje, tanto oral y escrito. Y por último, en el tercer parcial, el cual se basa en elementos para el diseño de situaciones didácticas para la enseñanza del lenguaje y la reflexión sobre la lengua oral y escrita, nos basamos en las siguientes autoras, tales como Claudia Molinari, que en su lectura persevera el sentido de la lectura y la escritura en las aulas de los más pequeños. Nos decía que el lector debe de encontrarle sentido a lo que es la tarea, debe de comprender lo que debe hacer, que por lo tanto encuentre interés por leer, que pueda sentirse a veces competente. Delia Lerner es la de formar a los alumnos como ciudadanos de la cultura y escrita, que este es un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta. Pero por otro lado, Sofía A. Vernon explicaba en su lectura Aprender a escuchar, aprender a hablar, que esto es un instrumento muy importante de aprendizaje a lo largo de la vida, más que nada para que pues uno pueda relacionarse con las personas, trabajar y también incluso divertirse. Pero ojo, la falta de estimulación lingüística puede provocar problemas lingüísticos y sociales muy importantes. Por eso debe de existir interacción con padres y maestros, que es un elemento diferenciador importante durante los primeros 6 años de vida del niño. Alejandra García Aldeco, Valentía Uribe nos decían en su lectura Leer y escribir para transformar, que la lengua escrita es un objeto de cultura muy difícil de entender. También es una construcción social que ha sido posible gracias a la acumulación de cultura y la capacidad humana de elaborar representaciones mentales. Y por último, Brunner concibió a niños y a niñas como seres inteligentes que buscan dar el sentido a la información que reciben.